Porque Newton, por eso Newton es rebelde y él no hace la física o la mecánica como nosotros la hacemos plano cartesiano. El man hace geometría que euclidiana. No, Newton hace geometría euclidiana. Usted mira los Principia y por eso nadie lo mira. Por eso es que cuando uno sabe tanta física que mejor no mira los Principia. ¿Por qué? Porque es un libro de pura geometría euclidiana, entonces uno no entiende prácticamente que nada. Porque él asocia una fuerza a una longitud de L o a un segmento de recta. Y empieza a hacer proporciones y relaciones y nos vemos. No entendí. No he pasado de la primera demostración nunca en mi vida. Y creo que el 99% de los físicos tampoco. ¿Estamos? Es decir, se conoce el libro, se mira y está chévere, pero la gente no lo raya porque Newton es muy euclidiano. Y la gente ya viene con un chip de Descartes clavado aquí de geometría analítica. Entonces miren, acá en este punto donde nos tienen amigo en esta locura, ¿sí? Surgen conceptos relevantes como son momentum y energía. ¿Sí estamos? Y ya, con esos conceptos la gente trabaja. Cuando uno viene acá, la gente trabaja exactamente con el mismo concepto, momentum y energía. De hecho, la gente no trabaja con ¿qué? Con fuerzas, trabajan con momentum y energía. No trabajan con fuerzas como nos enseñó quién. Acá, ¿sí? Entonces, el periodo de la mecánica clásica se extiende tanto hasta que alguien llega a dudar de la mecánica clásica. Entonces, tienen que tener cuidado con eso. O sea, la mecánica clásica se extiende tanto hasta el punto donde la gente llega a dudar de la mecánica clásica. ¿Quién duda de la mecánica clásica, licenciado? ¿Ah? Einstein duda de la mecánica clásica, pero todo lo que esté antes de Einstein, que nadie haya dudado de la mecánica clásica, sigue siendo ¿qué? Clásico. Entonces, pero vamos a mirar la versión de mi amigo y ya le sigo echando el carretazo. Hágale, papi. Ahora sí que se dañó ese cuadro y no entendí nada. Bueno, es que yo hacía más o menos la clásica, pues tratando de meter la mayoría de cosas, como leyes de Newton, sobre inercia, momento, sobre fluidos, que generalmente de los fluidos salió la temperatura, salió la densidad, salió la viscosidad, gracias. Y en base a esa temperatura, pues también en base a esa temperatura se creó algo llamado la termodinámica, que tiene que ver con la moderna. Aquí en movimiento, digamos, ya los términos de distancia y tiempo eran absolutos, o sea, no eran variables en el sentido de que esta se ampliaba y que esta se dilataba y todo eso. Entonces, en base a ese movimiento salió lo llamado la relativista, donde el tiempo y la distancia ya no son absolutos. Dentro de ese movimiento llamado movimiento ondulatorio, pues, que son de las ondas. De esas ondas se trabajó en parte el magnetismo y la electricidad, que de la electricidad se olvidaron ciertos conceptos que no estoy ahorita acá. Sí. Y pues magnetismo, pues yo digo que más o menos trabajaron siempre desde los dipolos y los puntos de carga y todo eso, que también tiene que ver con electricidad, puntos de carga. Y en base a eso, pues salían los dipolos y también dicen que existen los monopolos, o sea, solo una... ¿Quién dice? Dicen por ¿Saben la historia de los monopolos o no? ¿Matemáticos están en la historia de los monopolos? ¿No? Esos son problemas en física calientes. Son problemas así de índole muy espiritual, muy filosófico. Si estamos, ya les cuento la carreta de los monopolios y los dipolos. Bueno, listo, siga mi hermano. Listo, en base, digamos, a las leyes de Newton, se trabajó más que todo pues, en fuerzas y pues en sí la aceleración, o sea, de la segunda ley de Newton, pues, cuando la aceleración es constante. ¿Pero eso es qué, T o F? F. Ah. Cuando hay una masa variable. Quítale la M. Sí. Ah, sí, perdón. Y póngale cachuchas. Es que aquí cuando yo no sé matemáticas no puedo decir mucho, pero cuando es de física sí puedo decirle pilas, quieto. Muy bien, entonces, porque son vectores. O sea, la expresión es estrictamente vectorial, ¿no?
Listo, digamos dentro de la relativista, en base a eso se trabaja pues obviamente en la teoría relativista, donde pues, se dice que hubo un problema con la constante cosmológica. Ah, ya. Sí, y pues él mismo dijo que, que fue el peor error que pudo cometer, que fue el peor error de la ciencia meter la constante cosmológica en las ecuaciones de Einstein. Pero actualmente sí se bandea, es decir, aguanta. Constante cosmológica. Sí, ya les cuento el carretazo. Oye, ya les cuento el carretazo ahí. Mejor dicho, es un carretazo como de 20 años, pero vamos a resumirlo en media hora. Tranquilo, profe, tranquilo. Digamos como pues, la física en sí se podría decir de una forma ortodoxa, es la medición de las cosas. Por eso dije ortodoxa. No, me pone nervioso, pero no hágale. Entonces, digamos, dentro de la relativista se trabaja con la cosmología. Pues la cosmología es la medición, digamos, de los planetas. Y en base a eso lo hacen en base a la temperatura, y en base a las distancias y en base a la teoría relativista. Digamos, en la estadística se basa más, en la estadística, pues, se basa, pues, se podría decir que entre la cuántica y la estadística, no conozco otros que manejen eso, se maneja más que todo la probabilidad. Y digamos en la estadística se maneja algo llamado calor, que no es lo mismo que temperatura. Y, digamos, eso tiene que ver con... no estoy seguro. El calor es energía, temperatura es una forma de medir. Ok. Digamos, la energía del sistema, pero no son exactamente lo mismo. Y bueno, entonces en el calor viene algo llamado entropía, donde dice que, digamos, un estado no se puede volver al estado anterior. Digamos, si yo tengo una jarra con agua específica, o sea, los átomos están específicamente ordenados, si los sirvo en una jarra y yo quiero devolver esa agua a la jarra, pero con la posición exacta de las partículas, no le va a poder hacer, por lo mismo de la entropía. O sea, la entropía lo puedes tomar como ortodoxamente el sinónimo de desarrollo. Listo, entonces, digamos, con la energía, pues, todavía no se sabe ni siquiera qué es energía, pero hubo un momento en el que se supo que la energía eran como grupos de algo, grupos de algo, y a esos grupos de algo los llamaron cuantos, y en base a esos cuantos empezó a trabajar con la cuántica. En resumen, light. Bueno, pues es que miren, bueno, hay muchas cosas, pero no está bien. Es un intento, ¿no? Es un intento de ordenar semejante locura, que no es fácil. Más porque el hombre es inocente y dijo, vamos a hacerlo, que es lo que estábamos diciendo, vamos a hacerlo vamos a hacerlo así. Y entonces vamos a mirar a ver qué sale, ¿cierto? Y también por lo que yo lo comentaba ayer, lamentablemente, digamos, nuestro nivel de conocimiento en matemáticas y en física aquí es muy disparejo, en el sentido de que aquí todos los matemáticos están inspirados, es decir, ya son prácticamente todos senseis, ya terminan y listo. Si estamos o no, o sea, ya van a ser matemáticos puros. Nosotros en licenciatura estamos como en cuarto, quinto, todavía tenemos cosas que aprender. Si estamos, entonces tenemos una visión un poco inocente respecto a lo que se viene después. Lo que pasa es que, mire, para hablar de cómo estructurar la física, si de pronto en las matemáticas no pasó, y ayer lo discutíamos porque hay unas ramas, y pues si uno sí puede hablar en física también hay unas ramas, ¿sí estamos? Pero pues para estructurar la física con esas ramas sí hay que conocer un poco la historia de cómo se ha ido llevando la física en el proceso, ¿sí estamos? Pueden haber surgido muchas veces las ramas del conocimiento todas al tiempo sin que uno se dé cuenta, o sea, desde el principio ya la gente se está preguntando pues del mundo en general. Entonces uno puede decir, mire, el electromagnetismo surgió justamente en el momento en que un man en Grecia por allá estaba caminando y se encontró una piedra, y encontró que esa piedra hacía cosas que las otras piedras que no hacían, que era que atraer ciertas estructuras especiales como los metales, entonces los llamaron magnetita. ¿Me entienden? Y de ahí para adelante, entonces la gente empezó a curiosear con eso, o sea, empezó a jugar con eso, y ahí históricamente se va a ver en una línea un campo de por qué las cosas atraen cosas. ¿Me hago entender o no? ¿Por qué las cosas atraen cosas? Y empieza una línea. Nadie la ha llamado nada, pero eso ya está.
¿Me hago entender? O sea, eso ya está, eso está para discutirse. Porque es que lo que yo les digo a ustedes, la diferencia entre la matemática y la física está en que la física estudia cosas que digamos están acá y que nosotros nos cuestionamos por qué se comportan así. Mientras que en matemáticas es como modelar cosas, porque con toda seguridad la matemática surgió acá. Surgió acá. Solo que nosotros la hemos llevado a un nivel de abstracción, ¿dónde? Pues por allá, muy lejos, me van a entender, pero eso surgió ¿dónde? Acá, con el conde contar. ¿Estamos o no? Con el conde contar, con preguntarnos sobre cómo se maneja el dinero, cuántos hijos tengo, cuántas vaquitas tengo, ¿estamos o no? La historia que le cuenta uno a los niños por allá con tenía un pastor una oveja y dijo, hago una rayita, y luego el sistema de numeración le dijo, mi hermano, pero llevas miles de rayitas y ya se ve feo. Venga, voy a hacer grupitos de rayitas para formar un simbolito que se llama circulito y que me agrupa no sé cuántas rayitas. No sé si me va a entender. O sea, así, de lo más light, olvidándonos de la topología, de todas esas cosas, por allá empezará el truco. Entonces la física tiene también esos inicios. Obviamente ya llega un momento en que uno sí que formaliza las estructuras, ¿estamos? Es decir, uno formaliza. Y se formaliza, o sea, la física en sí es más nueva que la matemática, o sea, mucho más reciente que la matemática como tal, ¿sí? ¿Por qué? Digamos formalmente hablando, o sea, como estructura. Y la gente se arriesga a decir que la estructura tiene un inicio acá en esto que uno denomina lo clásico, acá, donde uno denomina lo que es lo clásico. Voy a borrar acá esto y voy a ir abusándome de esta idea. Y es, para que mires un poco el cambio de la versión que vos tenés, de la que yo quiero venderles, que no necesariamente es la original, pero que es una versión, digamos, más bien histórica, como se mueve la cosa. Entonces miren, acá en la clásica hay gente que vive al tiempo y hace muchas cosas. Y miren que en el artículo que estamos leyendo mencionaron a un man que se llama Robert Boyle. ¿Sí? Robert Boyle es brutal. O sea, Robert Boyle es brutal. Incluso en termodinámica hay una ley que se llama la ley de Boyle o la ley de Boyle-Mariotte. ¿Sí estamos? Entonces, en paralelo hay mucha gente estudiando muchas cosas. Entonces, por ejemplo, surge Galileo. Entonces Galileo empieza a estudiar el movimiento de los objetos. ¿Por qué los objetos se mueven como se mueven? ¿Sí? Y entonces, en contemporáneo, él tiene unos alumnos, él tiene estudiantes, o tiene, ¿cómo se dirían? Discípulos. Y uno de los discípulos de Galileo es Evangelista de Torricelli. ¿Sí? No sé si la han oído nombrar. La presión atmosférica se mide en una unidad que se llama el torr, en honor a Evangelista de Torricelli. Y con Galileo ellos tienen un parchecito de gente que se reúne a estudiar el vacío. ¿Qué es el vacío? ¿Cuándo uno dice que hay o no hay vacío? Y eso es en paralelo ¿a quién? A Galileo. ¿Sí estamos? Lo que pasa es que hay gente famosa y hay gente que no es que famosa. ¿Sí estamos? Entonces Evangelista de Torricelli no es tan famoso como ¿quién? Como Galileo. Entonces a veces uno cree que en la física porque eso pasa y en la matemática seguramente también hay un momento histórico donde la gente está, pero parece ser que no hay nadie que más, ¿cierto? Porque hay locos que opacan a los demás. Entonces, por ejemplo, Galileo opaca que prácticamente todo conocimiento que está en su época. ¿Sí estamos? Pero entonces él tiene unos discípulos que están estudiando el vacío, y cuando uno estudia el vacío, ellos se encuentran con una cosa que se llama presión atmosférica. ¿Sí estamos? Y por ejemplo, no sé si han visto que también la presión atmosférica se mide en milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos encontraron que una columna de mercurio era capaz de soportar la presión atmosférica, y en esta región, o sea, hacían como era un tubito, lo insertaban, no, un tubito, era un tubito, y aquí estaba el mercurio, y entonces aquí quedaba una región, ¿sí? Que ellos garantizaban que sí estaba vacío. Aquí había presión atmosférica, y aquí había presión atmosférica, y aquí había una columna de mercurio. ¿Listo? Y entonces los manes decían, esta columna de mercurio, esta columna genera una presión tal que se equilibra con esta presión de afuera, que es la presión atmosférica. Aquí en esta región queda una estructura que está al vacío. Es decir, ellos podían garantizar por un método que utilizaban para invertir este tubo, de que esta región quedaba aquí vacía. Entonces el estudio de ellos gira en torno al vacío. Y el vacío lleva a la gente a estudiar una cosa que se llama termodinámica. Porque entonces los manes empiezan a mirar cómo los gases, cómo generar vacío, cómo mover gases de un lugar a otro, ¿sí? Y en ese proceso de cómo interactuar con los gases, cómo manipularlos, empiezan a surgir reglas o leyes que les permiten a ellos construir lo que uno denominaría termodinámica. O sea que ellos notan que si le aumentan la temperatura a ese gas, pueden hacer que se expanda más,
o si disminuyen la temperatura, entonces que se vaya cambiando como está, ¿me van a entender? Y ahí surge lo que se llama termodinámica. Eso está pasando cuando Newton está, ¿qué? Rayando las leyes del movimiento. ¿Se va a entender? La gente empíricamente, miren que la palabra es clave, la gente empíricamente empieza a hacer relaciones entre variables. Es decir, por ejemplo, los manes dicen, miren, si yo aumento la presión en el sistema, entonces el volumen se hace más pequeño. Y uno dice, pues eso tiene que sentido, es una cosa empírica, o sea, medible, porque es que esa es la vaina de la matemática de la física es que medible, o sea, los manes van a ir a ¿qué? A medir ese detalle, y bajo esas medidas los manes desarrollan las ecuaciones o recetas, ¿sí estamos? Pero esa gente no está preocupada por desarrollar recetas. Entonces miren que cuando uno habla de clásico, pues se puede estructurar desde lo que los profesores llaman mecánica clásica. Pero entonces, ¿qué hacen ya los fulanos cuando digamos que aquí aparece la mecánica clásica, digamos que llamémoslo mecánica, por acá, pero entonces la mecánica surge con estos señores, con Galileo y con ¿quién? Y con Newton, ¿sí estamos? Sí. Con Newton. Pero de esta visión empiezan a surgir ¿qué? Formas de abordar lo que ya se está estudiando, lo que ya se conoce. Por eso es que les digo que en paralelo puede estar la termodinámica, en paralelo. En ese momento, en 1600, la gente también ya está trabajando electricidad, porque la gente está preocupada por un fenómeno que es muy curioso. Es un fenómeno sencillo pero curioso. Un man se está peinando, ¿cierto? Aquí tengo gente plena para ese experimento. Uno se peina y luego coge unos papelitos con esa peinilla y los papelitos que se pegan a la peinilla. Entonces la gente está en ese juego y dice, bueno, ¿y esto cómo es? ¿Y cómo es esto respecto a la piedrita que atrae los metales? ¿Y por qué esta peinillita yo me peino y se la pongo a un metal y el metal qué? Relajado. Ahora yo le pongo el imán a los papelitos y los papelitos qué? Relajados. Entonces dicen, están en esa cuestión que también está en torno al empirismo, es decir, que están haciendo experimentos, ¿me entienden? Y se están planteando hipótesis, pero nadie ha votado ¿qué? Una estructura matemática que sea capaz de describir ¿qué? Ese tipo de cosas, ¿me entienden? Entonces por eso es difícil uno decir cuándo se llama física, cuándo no, y cómo es que empieza a moverse eso, ¿sí estamos? Entonces bien, pero si uno fuera juicioso, quisiera hablar de la madre de las otras ramas, uno podría decir que es la mecánica la que empieza a hacer que las otras ramas tengan forma. En la mecánica, con Galileo y Newton, empiezan a aparecer conceptos, o sea, aquí se empiezan a botar ideas. Seguramente en la matemática pasa lo mismo, es decir, cuando surge una teoría, ¿sí? Entonces surge, por ejemplo, el concepto de conjunto, y el concepto de conjunto creo que está impregnando absolutamente toda la matemática. O sea, no creo que haya una rama de la matemática en donde el concepto de conjunto no esté metido. Es decir, que subtienda esas cosas, siempre el conjunto está ahí. ¿Sí estamos? Entonces en física, en mecánica, pues también surge un concepto, los conceptos que subtienden todos los demás conceptos, que garantizan como el surgir de los otros conceptos. Y eso empieza acá. Entonces, los conceptos más, digamos, más brutales que surgen en mecánica son, por ejemplo, el concepto de fuerza, el concepto de energía y el concepto de momentum. ¿Sí? Y masa, ¿no? Pues, miren, uno puede decir que masa, pero entonces es que eso ya no entras en el juego de una cosa que se llaman magnitudes físicas, es decir, qué cosas son susceptibles de medida y qué cosas no lo son. Pero hay cosas que son susceptibles de medida como son la masa, el tiempo, ¿se van a entender? Pero hay otras cosas que surgen de la combinación y del proceso de pensamiento de la gente. O sea, por ejemplo, el momentum es algo que alguien se inventó, o no se inventó, encontró una relación entre unas variables y lo llamó ¿qué? Momentum. Es el producto entre dos variables que sí son medibles fáciles, que son la masa y la velocidad, por ejemplo. ¿Sí van a entender? Pero entonces miren, ¿qué pasa respecto a la mecánica? La mecánica genera estas ideas, pero la mecánica surge de una manera que la gente a veces de pronto no distingue, y es, la mecánica surge de una manera estrictamente, hablando de matemáticas, vectorial, es decir, ¿con qué? Con flechitas, ¿sí?
Pero ¿qué pasa con la mecánica en el juego? La mecánica en el juego va cambiando. Porque es que lo que pasa es que la mecánica vectorial es linda y por eso se la enseñan a uno y no se la enseñan a los niños. Porque es fácil. ¿Sí estamos? Pero luego vienen matemáticos serios y dicen, venga, o sea, Newton está chévere, pero como es muy vectorial, hagamos una mecánica escalar. ¿Vale? ¿Sí va a entender? Y aparecen ahí los favoritos. Entonces está, por ejemplo, Lagrange. Por eso en mecánica surge una cosa que se llama el lagrangiano, que yo creo que alguna vez lo vieron. Entonces surge el lagrangiano y también en mecánica, pero digamos no vectorial sino escalar. Es que solo estoy hablando de mecánica. También surge el hamiltoniano, lagrangiano y hamiltoniano. Y eso empieza a impregnar a qué? A esta gente. Por ejemplo, la cuántica se hace con ¿qué? Con hamiltonianos hasta cansarse. ¿Sí? Y la relatividad no se hace con hamiltonianos. No se puede hacer con hamiltonianos la relatividad. Toca hacerlo con ¿qué? Con lagrangianos. Ah, maldita sea, ¿y por qué? Ambas expresiones hablan de energía, porque recuerden que estamos hablando de que en mecánica surge el concepto de ¿qué? De energía. Entonces acá los manes hablan del concepto de energía. El lagrangiano es una expresión de energía, el hamiltoniano también lo es. Pero entonces el hamiltoniano le pega bien a la cuántica, pero no le pega bien a la relatividad por una cosa. Porque en la relatividad hay una cosa que se llaman los invariantes. O sea, cosas que varían y cosas que no varían bajo las transformaciones esas que hace que hace Lorentz, bueno, las transformadas de Lorentz. ¿Sí estamos? Entonces resulta que el hamiltoniano sí cambia respecto a las transformadas, mientras que el lagrangiano que no. Entonces los manes dicen tocó con lagrangiano, porque ese no cambia, mientras que el otro sí cambia bajo las transformaciones. Y lo que estamos buscando es cosas que no varíen bajo las transformaciones. ¿Sí estamos? Entonces por eso es que la vuelta se va por ahí. Pero entonces miren, esto es en 1600 y esto es en 1700 larguito.